Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta a 9 de la mañana, nos vamos a actualizar información internacional con el ojo puesto en la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros temas, por supuesto. Isel Guerra con nosotros. ¿Qué tal, Isel? ¿Cómo estás, Isel? Buenos días. Muy buenos días, Carola Seba. Vamos a comenzar esta revisión internacional. Por cierto, lo que ocurre allí en Ucrania, lamentablemente con una nueva jornada de ataques aéreos reportados en estas últimas horas y con lo que ya se advierte es una cifra récord de drones lanzados. Al menos 550 drones utilizados por Rusia para atacar a Ucrania, particularmente a Kiev, que es lo que se llevaba la peor parte en horas de esta madrugada, así como también 11 misiles balísticos y de cruceros, según ha reportado Ucrania durante esta jornada. De hecho, esas imágenes corresponden precisamente a parte de las 13 horas de ataque que reportan aquí las autoridades locales y con diversos daños, como ven ustedes ahí en pantalla. Daños civiles importantes, daños materiales también ahí en unas imágenes que son bien crudas, ¿no? Habíamos quedado quizás con otra sensación después de lo que había ocurrido con los avances en las negociaciones o acercamientos incipientes, pero esto demuestra que la guerra está muy viva. Sí, muy viva, muy lejos de terminar. Hay diálogos que se intentaron alcanzar en estas últimas semanas, pero parecieran ya estar estancados. Todo esto cuando el día de ayer, por lo demás, Putin y Donald Trump sostenían una llamada telefónica de 1 hora aproximadamente, donde allí tanto Rusia como Estados Unidos, la Casa Blanca, reconocían que no se habían logrado mayores avances. Y horas después, precisamente, de ese contacto telefónico, el sexto ya en lo que va de este año, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, es que, por cierto, se registra este ataque. Casi todos los distritos de la capital recibieron algún tipo de impacto en horas de la noche y también parte de esta madrugada. Y con 72 drones, reporta aquí Ucrania, que lograron superar las barreras antiaéreas existentes en Kiev y que finalmente terminaron registrando estos ataques. Todo esto cuando ya el sábado se había registrado también por la noche un ataque bastante importante, más de 500 drones en esa oportunidad, pero ahora se supera esa cifra, 550 drones lanzados en horas de esta madrugada. Se supone que Rusia, el interés que tenía, y así lo ha afirmado, era como destruir infraestructura crítica. Exacto. Y dice que se han destruido empresas militares, un aeródromo y una refinería, pero lo que vemos aquí son ataques a edificios donde vive población civil. Exacto. Perdona, heridos, fallecidos. Hay 23 personas heridas hasta este momento, según el reporte que realizan aquí las autoridades locales, y también en otras zonas de Ucrania se registraron ataques aéreos en Sumy, en Kharkiv y en Chernihiv. También se reportaban en horas de esta madrugada ataques donde aparentemente murió una mujer cerca de la frontera con Rusia. Claro, que eso es lo habitual, ¿cierto? Que se bombardeen zonas fronterizas. Exacto. Pero cuando los ataques llegan a Kiev, ya estamos hablando de otra cosa. Zelensky reaccionó diciendo que esto fue un ataque deliberadamente masivo y cínico. Y bueno, Donald Trump también tiene que preguntarse cuán efectiva es su intervención, que se suponía que le iba a terminar con esta guerra, si horas después nomás se produce este ataque. También hay como una señal de parte de Vladimir Putin, que además habló en las últimas horas con Emmanuel Macron después como de 3 años sin conversar. Exactamente, sí. Durante esta semana se llevó a cabo, por cierto, esa conversación telefónica entre Macron, que recordemos visitó Rusia momentos antes, días antes de que se iniciara la invasión en 2022. Lo cierto es que aquí, tú lo mencionabas, ¿no? Estos ataques suelen estar dirigidos al este de Ucrania, cuando ocurren, por cierto, en la capital, y en este caso afectando casi la totalidad de los distritos. Sumamente llamativo. Rusia deja claro también cuál es su poder militar y su poder de fuego, y de hecho también lo que hay detrás, ¿no? Los civiles que pasan una mala noche. De hecho, esa es una de las declaraciones de Zelensky durante esta jornada. Vamos a revisar el momento, cómo se vivió, por cierto, los resguardos en los diferentes búnkeres antiaéreos que existen, por cierto, allí en la capital. Veamos precisamente ese momento.
Bueno, es lamentable la angustia, por cierto, de los millones de ucranianos que han tenido que atravesar esta situación en estos últimos 3 años. Todo esto cuando los esfuerzos aparentemente están bastante estancados, lo ha reconocido Trump el día de ayer. Dijo que le estaba decepcionado de que Putin no estuviera listo, y esto tras la conversación del día de ayer. Y Rusia ha señalado, la guerra va a continuar mientras sea necesario. Todo esto cuando no se ha logrado ningún progreso, lo reconoce la Casa Blanca en estas últimas publicaciones y comunicados, y por cierto declaraciones que ha emitido el propio presidente de Estados Unidos. Todo esto en medio de, lamentablemente, esta guerra que se mantiene. Se suma además una medida que ha reconocido finalmente Estados Unidos de suspender algunos envíos de armas, entre ellos lo reconoce la Casa Blanca, aquellos implementos necesarios para las defensas antiaéreas, y todo esto con Trump, que el día de ayer responsabilizaba a Biden, ¿no?, de básicamente vaciar las reservas militares de Estados Unidos. Bueno, es algo momentáneo, aseguran desde Estados Unidos, mientras revisan el arsenal que posee el país norteamericano, pero esto ya ha generado varias críticas de parte de Ucrania, entre ellos, por cierto, también de Volodymyr Zelensky. Todo esto porque, si bien el objetivo es proteger las reservas estadounidenses y revisar, por cierto, la cantidad que tiene el país norteamericano, ya Zelensky ha asegurado que esto podría ser lamentablemente desfavorable, evidentemente, ante las circunstancias para la nación europea en medio de esta guerra que se extiende ya por 3 años. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional de día viernes. Nos vamos hasta la capital italiana, hasta Roma, con esta explosión de una gasolinera que deja 35 personas heridas. En pleno Roma. Exactamente, y según reporta aquí los medios locales, aparte de esta explosión, se registró un incendio posterior con esta densa columna de humo que era posible ver a varios kilómetros a la redonda. Esto ocurrió en el sureste de la capital, en el barrio de Prenestino Centocelle, con una explosión que ocurrió a eso de las 8 de la mañana, hora local. Y aquí los detalles de cómo se origina esta explosión son diversos. Sin embargo, todo parece indicar, Carola Seba, que esto podría haberse originado producto de una fuga que se había reportado durante la descarga de este combustible de gas de un tanque a un camión cisterna. Y claro, de hecho, el conductor precisamente de este vehículo alertó de la fuga. La policía ya estaba evacuando por esta notificación de fuga de gas cuando se origina esta explosión principal, y con ello posteriormente otras explosiones menores. Por eso la cantidad de heridos y la mayoría, un número importante de bomberos y de policías, porque justamente estaban atendiendo a esta fuga que había sido reportada. Y se produce este estallido gigantesco que se tiene que haber escuchado en gran parte de la ciudad, y con la columna de humo y todo. Y con daños, ojo, porque se ha reportado la presencia de escombros hasta 300 metros en los alrededores. De hecho, veíamos imágenes exactamente de algunos edificios cómo resultaron dañados producto de esta explosión que deja, según Rai News, hasta este momento 35 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, pero sin heridas que pongan en riesgo sus vidas. Y todo esto cuando hay daños reportados de edificios cercanos. Había un depósito de vehículos bastante cerca de esta gasolinera, que también ha resultado con allí algunos vehículos dañados, producto de esta potente explosión que se registraba hoy más temprano. Y todo esto cuando Meloni ha expresado, por cierto, sus mayores deseos, por cierto, para la recuperación rápida de esta zona tras esta explosión en la gasolinera que está bastante cerca de la capital italiana. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, hablemos de esta polémica que está en Perú, la presidenta que se duplicó el sueldo a través de un decreto. Atención a las cifras. Esto, al menos hasta hace algún tiempo atrás, la presidenta peruana percibía 16.000 soles, son aproximadamente 4.500 dólares. Pero con este decreto ahora ella va a recibir mensualmente 35.500 soles. Son 10.000 dólares que se va a convertir ahora su sueldo. ¿Cuál es la justificación? Bueno, por cierto, esas es las portadas de los medios el día de ayer. Todas las portadas con titular principal. Titular principal, porque también detrás de esto está la explicación que entrega el gobierno peruano. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, afirmó que el salario de la presidenta se había incrementado para equipararlo a los otros 11 jefes de Estado de América Latina.
Y esto porque, según planteaba desde el gobierno, de estos 12 países, el sueldo de la actual presidenta ocupaba el número 11. No aclara qué países se está comparando, pero lo cierto, y esta cifra es bastante reveladora, el nuevo sueldo de Boluarte es casi 35 veces superior al salario mínimo mensual que actualmente en Perú es de $288. Todo esto además en medio de un bajísimo índice de aprobación, 3% según reconoce Datum International, un nivel históricamente bajo. Pero lo cierto es que esto ha generado varias críticas. Hay algunas cifras de algunos sueldos y salarios que conocemos de algunos mandatarios de nuestro continente. En Uruguay, por ejemplo, sigue siendo el país latinoamericano que más le paga a su presidente, $26.000 al mes. Wow. Y en el caso, por ejemplo, de Luis Arce, ¿no? De Bolivia, $3.500 mensuales calculado al tipo de cambio oficial. Parte de algunas cifras que se han podido conocer a raíz de esta situación, pero aquí llama la atención que haya duplicado su sueldo a través de un decreto para equipararlo. Esa es la razón que utilizan en Perú para tomar esta decisión. No muy popular, una medida no demasiado popular. Acá en Chile estaba buscando una información. Hubo una comisión encargada de fijar remuneraciones, la encabezó el exministro de Hacienda Felipe Larraín. Y a partir de 2026, la remuneración bruta del próximo jefe de Estado va a llegar a los 10.269.000 pesos. Equivalente a lo que, a lo que se subió. Claro, sí, exactamente. Pero un poco más de hecho. La diferencia, considero, particularmente en el caso de Perú, es el bajo índice de aprobación, ¿no? Que por lo demás se ha arrastrado muchísimo tiempo. Dina Boluarte llega por lo demás al gobierno en medio de una crisis política, ¿no? Intentando allí generar cierta estabilidad en el país vecino, pero lo cierto es que ha enfrentado varias protestas en estos últimos años y ahora con un 3%, que al menos es lo que plantean allí algunas encuestadoras. Y tú decías que esto representaba 35 veces el salario mínimo, ¿cierto? Exactamente, en Perú. $288. Acá en Chile equivale a 20 veces el salario mínimo. O sea, sí, es distinto. La relación, yo creo que con el ingreso promedio o el ingreso base son buenas referencias para ver si es muy alto o no el sueldo. Claro, además la forma en que se fija con una comisión encabezada, o sea, como una comisión políticamente transversal. Aquí aparentemente fue ella por sí, un decreto. Sí, ¿no? Un decreto. Exactamente. Y todo esto cuando recordemos que Dina Boluarte no llega al poder por una elección popular. De hecho, debido a la crisis que estaba enfrentando en ese momento, en diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo era destituido, ella asume precisamente este rol de presidenta porque era vicepresidenta en ese momento. Y eso ha tenido que enfrentar, y lo vimos también por ese tiempo y también más recientemente, protestas, investigaciones también por las muertes que se originaron a raíz, por cierto, de esas movilizaciones. Bueno, lo cierto es que aquí en redes sociales, por cierto, era el trending topic, ¿no? La tendencia principal en Perú el día de ayer. Han calificado su aumento salarial de escandaloso, a Dina Boluarte de indigna. Bueno, estábamos viendo y revisando también las portadas, ¿no? Sin duda el tema principal en Perú por estos días, por este aumento, duplicando su sueldo. Bueno, aseguran que con esto va a subir en este listado de 11 naciones que corresponden precisamente a la revisión que hacen allí desde el gobierno de Dina Boluarte, pero de todas formas no deja de llamar la atención, ¿no? Está medida en medio de estos índices. Y aparte, la política peruana siempre está tan convulsa que esto perfectamente podría llevar a protestas o movilizaciones y vaya a saber uno en qué termina. O sea, la inestabilidad política es parte del paisaje habitual de Perú este siglo, digamos. Y a eso se suman varias polémicas que ha enfrentado Dina Boluarte durante su mandato. Por ejemplo, ¿por qué no reportó que se había sometido a una operación y que justamente estaba durante esos días en su trabajo y que no nombró, por cierto, a un presidente interino durante esa ausencia por una cirugía de nariz, no haber declarado algunos regalos de lujo que recibió? Varias polémicas que han contribuido a este bajo índice. Ahora habrá que ver qué cifra queda con esta nueva polémica.